Siempre he pensado que hay silencios que pesan más que cualquier grito. Y aquella mañana, en la sala de juntas, entendí que algunos silencios pueden incluso decidir tu vida sin que tú abras la boca. Las luces blancas caían sobre nosotros como cuchillas, frías, despiadadas, dejando cada rostro afilado. Yo estaba allí, de pie, con el mando de la presentación en la mano, pulsándolo una y otra vez mientras la pantalla seguía congelada. Y justo entonces, mi padre, Julián Serra, habló con esa voz firme que nunca admitía réplica: «Está suspendida, Marina Serra, hasta que le pidas disculpas a tu hermana». Un bolígrafo se detuvo en mitad del aire. Alguien tragó saliva. Y mi hermana, Lucía Serra, inclinó la cabeza fingiendo ofenderse, aunque la sonrisa escondida en la comisura de sus labios lo decía todo. Nadie preguntó qué había pasado. Nadie quiso entender. En esa sala solo había un veredicto y yo ya estaba condenada. Ni discutí. Ni me moví. Solo dije: «Está bien». Si mi padre hubiera sabido lo que esa frase iba a abrir, quizás se habría quedado callado. Porque esa palabra fue el primer temblor de un terremoto que llevaba años gestándose. Verás. Yo crecí en una casa donde el silencio se celebraba como si fuera paz. Donde callar era sinónimo de ser madura. Me costó mucho tiempo darme cuenta de que ese silencio no era armonía, era jerarquía. Y Lucía lo aprendió mucho antes que yo. De niñas, siempre que algo no salía como ella quería, bastaba con que llorara un poco para que todo el mundo corriera a rescatarla. Recuerdo perfectamente un trabajo escolar. Discutimos por una tontería y antes de que la profesora hablara, mi padre ya estaba allí defendiendo a Lucía, dándole material nuevo, abrazándola como si hubiera sobrevivido a un desastre. Yo me quedé con el mismo cartón barato y con el mensaje que me perseguiría toda la vida: «Tú eres la razonable, Marina». Y sí, terminé creyéndomelo. Ser la razonable se volvió mi papel, incluso antes de que yo supiera que lo había aceptado. Años después, cuando llegó aquella carta de aceptación a un máster en Madrid, pensé que por fin algo sería mío. El sobre era grueso, elegante, mi nombre impreso perfecto. Lo abrí con las manos temblando, emocionada. Mi padre lo leyó por encima, asintió como si yo le hubiera dicho que habían cambiado el horario del autobús y lo dejó encima de un montón de facturas. Ni siquiera pasó a la segunda página. 10 minutos después, Lucía entró enseñando un anillo de compromiso. Y entonces sí, llamadas, champán, gritos, fotos, celebraciones. Mi carta acabó sepultada bajo una servilleta sucia sin que nadie recordara que existía. Esa noche entendí que en mi familia un logro valía menos que un espectáculo. Y cuando mi madre, Isabel Vega, la única persona que me veía de verdad, falleció, todo empeoró. Ella era el equilibrio, la que sabía cuando algo me dolía, la que notaba mis noches en vela, la única que evitaba que la balanza se inclinara siempre hacia Lucía. Cuando ella no estuvo, nadie quedó para frenar el favoritismo. En el negocio familiar la historia se repitió, solo que con apuestas más altas. Mi padre me dio la responsabilidad del departamento de desarrollo, y yo lo levanté desde un cuartito oscuro lleno de cables sueltos hasta un piso entero con ingenieros que confiaban en mí. Yo conocía cada línea de cada proyecto. Sin presumir, sin pedir aplausos. Lucía, en cambio, aprendió a prometer cosas que no entendía, plazos imposibles, presupuestos fantasiosos, compromisos que no tenían ningún sentido. Y mi padre siempre la respaldaba. Lucía conoce a los clientes, Marina. Tú encárgate de lo demás. Y lo hacía. Lo hacía siempre. Apagaba incendios sin decir que había fuego. Hasta que llegó el proyecto que lo rompió todo. Lucía prometió una entrega en 4 semanas cuando el trabajo requería 12. Mi padre firmó sin consultarme. Cuando levanté la voz por primera vez en años, él me miró con aquella paciencia condescendiente que me devolvió directo a la infancia. Como si yo fuera otra vez la niña que tenía que ceder por el bien de la familia. Pero esta vez, no cedí. Porque en ese pasillo, justo fuera de la sala, mientras la gente se apartaba de mí como si mi presencia anunciara problemas, entendí algo que me dolió más que cualquier suspensión: había pasado toda mi vida siendo razonable para personas que nunca tuvieron intención de verme. Y ese día, sin decirlo en voz alta, empecé a irme. No fue una explosión.
Fue un clic. Suave. Silencioso. Definitivo. El primer clic de una puerta que estaba a punto de cerrarse para siempre. El pasillo hacia mi oficina siempre había sido un lugar neutro, casi aburrido. Pero aquel día se sentía distinto, como si el aire supiera lo que estaba a punto de pasar. La gente me miraba de reojo, se apartaba disimulando, como si temieran quedar atrapados en medio de una tormenta familiar que nadie quería reconocer en voz alta. Cuando llegué a mi planta, lo vi. Un memorando pegado junto al ascensor, un nuevo organigrama del proyecto. Una nueva cadena de mando. Y allí, bien arriba, en letras gordas, brillando como si fuera un premio. Lucía Serra. Mi nombre no aparecía. No era un error. Era un borrado. Aquí no has estado nunca. Sentí como el silencio se me acumuló en la garganta. Luego el móvil vibró, mensajes de mi equipo. ¿Estás bien? Arriba están diciendo cosas raras. Seguimos tu calendario pero han cambiado todo. Les respondí con, nada. Coloqué el móvil boca abajo en el escritorio y lo dejé vibrar en silencio. Minutos después, mi padre llamó. Marina, ¿entiendes la imagen que estamos dando? Eso fue lo primero que dijo. No preguntó cómo estaba. No preguntó qué había pasado. Solo se preocupó por la imagen. Siempre la imagen. Solo aguanta, repitió. La familia va primero. Familia. ¿Cómo podía esa palabra sonar tan vacía? Cuando colgué, Lucía apareció en la puerta sin tocar, como si la oficina fuera suya. ¿Puedes terminar con esto?, dijo con esa voz suave que siempre utilizaba cuando sabía que tenía todas las cartas. Solo pide perdón. Se acomodó una pelucita en la manga, miró su reflejo en mi monitor apagado y sonrió, como quien ya ha ganado la partida. La había visto sonreír así toda la vida. Una sonrisa que decía, no habrá consecuencias. Pero algo en mí ya no reaccionaba igual. No respondí. Ni siquiera la miré. Simplemente agarré mi portafolio, cerré la laptop y me puse de pie. ¿Eso es todo?, preguntó. Asentí. Y pronuncié la palabra que jamás vio venir, está bien. Caminé hacia la puerta. El clic del pestillo al cerrarse detrás de mí fue tan pequeño, tan educado, pero para mí sonó como el final de una era. Como una página que por fin se rompe después de aguantar demasiado peso. Cuando volví a entrar en la oficina, esta vez sola, la vi con otros ojos. Las paredes de cristal, los diplomas, los prototipos, el brillo de las torres de los ordenadores, todo parecía más ajeno que nunca. Como si ya no me perteneciera. Me recogí el pelo en una coleta, un gesto automático que siempre me centraba. Y empecé. Abrí el cajón superior y saqué lo más importante, los documentos que nunca dejaba que nadie tocara. Alcances de proyectos, evaluaciones de riesgo, notas de reuniones, facturas, presupuestos, correos impresos, cronogramas que había corregido a medianoche con una taza de café a medio enfriar. Lo fui ordenando todo en una fila perfecta sobre la mesa. Cada carpeta, cada firma, cada fecha. Sin prisa, sin miedo. Solo verdad. Luego empaqué mis diplomas en papel tisú. Guardé los trofeos, los reconocimientos, los prototipos que demostraban lo que había construido para la empresa, aunque nadie en mi familia quisiera verlo. La pared quedó desnuda. Limpia. Como esperando al próximo que fingiría saber hacer mi trabajo. La laptop vibró con mensajes que seguían entrando, mi equipo, otros departamentos, gente que había visto la junta y fingió no verla. Coloqué la laptop boca abajo de nuevo. El silencio era más limpio así. Abrí un documento nuevo. No para reclamar. No para suplicar. Solo para cerrar. Escribí mi carta de renuncia. Breve, clara, sin emoción añadida, un corte limpio en el papel que durante años había sostenido mi vida profesional. Pero aún quedaba el paso más importante. Abrí la carpeta compartida de la empresa y empecé a compilar la evidencia. No era una venganza. Era un espejo. Cada promesa falsa que Lucía había hecho. Cada recurso que no existía. Cada correo donde yo avisaba de los riesgos. Cada fecha imposible. Sin adjetivos. Sin comentarios.
Solo hechos. 2 horas pasaron como si fueran minutos. Cuando el archivo estuvo listo, respiré hondo. Sabía que enviarlo iba a romper la fachada que mi familia había sostenido durante años. Sabía que iba a cambiarlo todo. Y aún así, lo envié. Consejo. Jefes de departamento. Clientes afectados. Asunto, documentación y estado actual del proyecto. Un solo clic. Un solo movimiento. Y el edificio entero cambió de ruido. El teléfono empezó a sonar sin parar. El abogado de la empresa primero. Luego un miembro del consejo. Luego otro cliente. No contesté a ninguno. Solo seguí guardando cosas, una pluma, una libreta, la taza que mi equipo me regaló un invierno. Lo único que dejé fue un prototipo de un proyecto que habíamos salvado trabajando 2 días seguidos sin dormir. Lo limpié. Lo coloqué bien. Y lo dejé allí como recuerdo silencioso de lo que realmente habíamos hecho. Entonces Lucía volvió a aparecer en la puerta, esta vez con la respiración agitada, los ojos abiertos como platos. ¿Qué has hecho? Su voz rebotaba en los cristales. Miró las cajas, las paredes vacías, mi escritorio completamente limpio. Dime que no enviaste eso. Marina, dime que no. No dije nada. Coloqué la última carpeta en el portafolio. No puedes irte. Papá no lo va a permitir. Estás cometiendo un error. Casi me reí. Cerré mi laptop y respondí, por fin, no. Estoy corrigiendo uno. Pasé a su lado sin mirar atrás. Y en el pasillo, mientras oía su respiración temblar detrás de mí, entendí algo con absoluta claridad. Por primera vez en mi vida, ya no tenía miedo de que se enfadaran. Llegué a la empresa al día siguiente antes de las 9. El edificio, que siempre había sido un espacio rutinario, casi aburrido, ahora parecía cargado de una electricidad tensa. La gente susurraba detrás de sus tazas de café, las miradas se apartaban cuando yo levantaba la vista, y alguien incluso detuvo el ascensor para mí, pero fingió que no cuando entré. El ambiente estaba tan denso que casi podía tocarlo. En el pasillo del área ejecutiva, la asistente de mi padre, Nuria Pons, me esperaba con una carpeta apretada contra el pecho. «Te quiere ver», dijo con una voz que apenas le salía. Y supe que no era una invitación. Era una orden disfrazada. No dije nada. Caminé directo a la sala de juntas. La puerta estaba abierta, como si me hubieran estado esperando toda la noche. Dentro, mi padre, Julián Serra, estaba sentado al fondo de la mesa, con los hombros tensos y los ojos rojos de no dormir. A su lado, el abogado de la empresa, Álvaro Cruz, tenía la laptop abierta y los dedos temblorosos encima del teclado. En una esquina, una paralegal tecleaba sin levantar la vista. Y junto a la ventana, mi hermana Lucía Serra, con los brazos cruzados y la cara torcida, parecía estar al borde de un ataque. Nadie habló hasta que me senté. Mi padre intentó sonar fuerte, como siempre, podemos arreglar esto. Seamos racionales. Yo apoyé mi portafolio sobre la mesa. El golpe seco cortó el aire. He venido a formalizar mi renuncia. Álvaro tragó saliva. Lucía parpadeó, incrédula. La mandíbula de mi padre se tensó tanto que pensé que se iba a romper. No tienes que hacer esto, dijo. Pero yo ya había decidido. Abrí mi portafolio, saqué la carta de renuncia y la deslicé hacia él como si fuera la última pieza de un rompecabezas. Una suspensión sin causa documentada activa mis condiciones de liquidación, dije. Sección 12. Álvaro asintió con la cabeza. Ya se lo había leído. Sabía que era verdad. Sabía que no podían frenarlo. Mi padre me miró como si estuviera viendo a una desconocida. Y entonces, como siempre que se veía acorralada, Lucía estalló, esto es ridículo. Lo único que tenías que hacer era disculparte. Yo saqué una segunda carpeta y la empujé hacia el abogado. Esa es la documentación de los últimos proyectos. Lucía abrió la boca para protestar, pero se quedó congelada al ver las primeras páginas, fechas, correos, cálculos, presupuestos, advertencias técnicas, todo lo que había fingido que no existía. Álvaro pasó las hojas una tras otra y sus manos cada vez temblaban más. Esto es extenso, murmuró.
Y muy grave. Lucía se inclinó sobre su hombro como si pudiera negar la tinta del papel. No puedes mandar esto a los clientes. Van a pensar que yo, ya lo mandé, la interrumpí. Se hizo un silencio tan profundo que casi podía oír mi propia respiración. ¿A quién?, preguntó Julián con la voz quebrada. Al consejo y a los responsables del proyecto. Solo actualizaciones de estado. Mi padre se dejó caer en la silla como si alguien le hubiera quitado el aire. Lucía me miró con un pánico que jamás le había visto. Papá, di algo, suplicó. Pero él ya no la miraba a ella. Miraba la carpeta. Miraba la verdad que había ignorado durante años. Nos has tomado por sorpresa, dijo él, casi en un susurro. No. Solo os he mostrado lo que no queríais ver. Álvaro intervino con voz débil, legalmente, ha actuado dentro de sus derechos. Nada viola confidencialidad. Lucía estalló, no puedes dejar la empresa así. Entonces me levanté. Cerré el portafolio. Y por primera vez lo dije sin miedo, no arruino nada. Solo he dejado de absorber el coste. Cuando dije que ya tenía otro trabajo, a Lucía se le escapó una risa hueca. ¿Quién te va a contratar después de esto? El abogado respondió antes que yo. Cualquiera que valore la competencia. Lucía se quedó muda. Y yo, por primera vez en mi vida, no me sentí pequeña. Mi padre dio un paso hacia mí como para detenerme, pero la mano se le quedó suspendida en el aire. Aún podemos arreglarlo, murmuró. No te vayas. Lo miré directamente, a la misma altura. Ya me fui. Y salí. Sin mirar atrás. Las puertas del ascensor se cerraron con un zumbido suave, como si el edificio estuviera exhalando por fin. Afuera, el aire era distinto. Más ligero. Como si todos los años que había cargado a cuestas se hubieran desprendido al abandonar aquella sala. Llegué a casa, le di de comer a Cooper, mi perro, y mientras el sonido de sus patitas llenaba el silencio, sentí algo extraño, paz. Verdadera paz. Me serví un vaso de agua. No revisé correos. No repasé conversaciones. No anticipé consecuencias. Esa noche, por primera vez en años, el silencio no fue castigo. Fue libertad. A la mañana siguiente, cuando fui a mi nuevo trabajo, nadie me comparó con nadie. Nadie dudó de mí. Solo me dieron la mano y me dijeron, bienvenida, Marina. Y mientras miraba la ciudad desde una pared de cristal, entendí algo poderoso, irme no fue una pérdida. Fue una apertura. Una puerta que yo misma elegí cruzar. Porque el silencio, no siempre es rendición. A veces es el lugar donde decides que ya no permites y quien ya no puede volver a entrar. Y si tú, que estás escuchando esto, alguna vez has sentido que tu valor se trataba como ruido de fondo, recuerda esto, tu vida no necesita su permiso para cambiar. Gracias por escuchar mi historia. Y si te ha gustado, déjame un comentario, dale a like y suscríbete para más historias como esta. Tenemos mucho más que contar.